El presidente Gabriel Boric, desde ahora, le faltarán horas del día. Es que resolvió cumplir una doble función: ser presidente de la República y ser el jefe de campaña del apruebo para el plebiscito del 4 de septiembre. Yo debo confesar que la observación deriva de una inquietud que me embarga desde siempre, del trabajo abrumador que debe significar la función de presidente, de eso de ocuparse de tantas y tan variadas materias, de la envergadura de las decisiones, de cumplir y hacer que el equipo cumpla con su trabajo. Y si a eso se debe asumir que el país tiene problemas, Chile tiene inflación, enfrenta una posible recesión económica, inseguridad pública, inmigración descontrolada, rebelión en la Araucanía y un largo etcétera, la carga laboral y la responsabilidad es enorme, aun considerando que el primer mandatario tiene amplias facilidades para reclutar a los mejores. Y si a eso usted le suma que ahora hay que dedicarse a la campaña, el asunto yo diría que es casi un imposible. Es para personas sin duda de excepción. Hay otros aspectos. Durante el siglo XIX, la famosa Constitución de 1833 establecía un periodo presidencial de 5 años con la posibilidad de reelección inmediata. Y varios presidentes se reeligieron de forma sucesiva, lo que se llamó en Chile los decenios. Ahí estuvieron José Joaquín Prieto, Manuel Bulnes, Manuel Montt, José Joaquín Pérez. Los presidentes, cuando terminaban su primer mandato, se transformaban en presidentes candidatos con una notable intervención electoral. O sea, todo el aparato público en pos de su jefe, el presidente candidato. Fue tal la reacción que despertó esta conducta, yo diría antidemocrática, eso de usar la posición dominante de presidente de la República y todo el poder del Estado para el beneficio propio, que se prohibió la reelección inmediata del presidente de la República hasta ahora. Esto quedó en la memoria colectiva. Resulta que el proyecto constitucional que se va a plebiscitar establece un periodo presidencial de 5 años con reelección inmediata. Algunos dicen que es un periodo de 10 años con plebiscito entre medio. El asunto es que la actitud en estos instantes del presidente Boric de bajar a la campaña hace que muchos reflexionen cómo sería eso de los presidentes candidatos en pleno siglo XXI si es que se aprueba el proyecto constitucional. En Estados Unidos ocurre, donde el presidente candidato incluso hace campaña trasladándose en el Air Force One, el avión presidencial, para su campaña. El presidente Gabriel Boric había dicho hace tiempo que está por el apruebo, y eso es algo obvio. No solo eso, se había dicho que sin nueva constitución no es viable el programa de gobierno. Es efectivo también que el presidente había dicho que iba a haber una actitud de prescindencia del gobierno. Esto es justamente esto lo que ha cambiado. El presidente es líder del apruebo y descendió a la campaña, descendió al fango que significa casi toda campaña política y debe compartir todo eso con gobernar. Pero ¿por qué decidió el presidente liderar la campaña? La verdad es que la pregunta que estoy haciendo es mala. No lo decidió solo él. El presidente cree en lo que se llama las decisiones colectivas, una especie de asambleísmo acotado. Giorgio Jackson, Camila Vallejo, Matías Mesa Lopendía, que es el jefe de gabinete, Lucía Damert y unos pocos más llegaron a la conclusión que el plebiscito es de vida o muerte, que es la gran oportunidad de la izquierda para modelar un país a su antojo, que nunca había existido esta posibilidad. Porque si el gobierno de Boric sabe que la derecha es más que un 17%, que es el porcentaje en que estaba representada en la convención, y que esa fotografía, por un montón de circunstancias que no se volverán a presentar, es la materialización jurídica, si es que se logra el apruebo, de una nueva era. Es la institucionalización del nuevo poder, por muchos años. Eso de hacer un esfuerzo por 40 y tantos días para alcanzar lo impensado hasta hace poco, es lo que seduce. También que la derrota es no solo perder todo eso, sino entender que el gobierno pierde sus sueños. ¿Y quién hay de peso para dirigir la campaña? Revise, busque, piense, reflexione, escudriñe. No hay nadie, salvo el presidente. Había que hacerlo y no había otra posibilidad.
Los datos actuales indican que está ganando el rechazo y no por poco. La diferencia entre apruebo y rechazo estaría en favor del rechazo en unos 15 puntos de diferencia. Esto es una enormidad. Y se indica que el rechazo podría ir desde la región de O'Higgins hacia el sur. También está entre los jóvenes, el apoyo al nuevo texto constitucional habría caído hasta una ventaja exigua de solo 4 puntos, luego de tener una ventaja de 20, que el apoyo en la región metropolitana, por ejemplo, en la elección presidencial Boric le ganó a Kast de la región metropolitana por 20 puntos, habría llegado a una ventaja mínima o incluso a un eventual empate, que los indecisos serían solo un 11%, pero que en verdad no serían indecisos, sino personas que están fuera de la política, son esos que nunca votan, esos que están fuera del sistema, como dijo Roberto Isakson de CADEM aquí en Biobío. Por lo tanto, para ganar es necesario convencer a un ya convencido a cambiar su decisión. Es difícil, no es imposible, pero difícil. La tarea, por lo tanto, de Gabriel Boric es una tarea en campaña monumental. Y así se lo ha tomado, haciendo calle todos los días. En las últimas jornadas estuvo en Renca, en La Pintana, en Valparaíso, en Peñalolén, en La Cisterna. Algunos en su entorno ya expresan una especie de emoción ante este esfuerzo gubernamental. El día martes, buena parte de la jornada, por ejemplo, Camila Vallejo estuvo en campaña en San José de Maipo. Se esperan actos en Maipú, en Valdivia, en Arica, también en Valparaíso. Pero la verdad es que, considerando que en el sur el apruebo lo tiene perdido, y la idea del gobierno es que la diferencia no sea amplia en las partes en que pierde, la posibilidad del apruebo está en una victoria contundente en la región metropolitana, en Atacama y en la región de Valparaíso, donde cuentan con muchos alcaldes. Lo de la región metropolitana es fundamental y esa es la razón por la que eso de bajar al gobierno a la calle, que se ha materializado en este Boric haciendo actividades y puntos de prensa todos los días en Santiago. El gobierno ha dicho que solo informa, y que la campaña Chile vota informado es solo eso, pero esa debería ser una función que corresponde a los partidos, a los llamados colectivos del apruebo, y no al gobierno. Si lo hubiera hecho Piñera, yo creo que habría ardido Troya, y con razón. No es más que una manifestación de la caída institucional del país, de la anomia que afecta al país. Aunque los expertos en encuestas y opinión pública creen que queda poco tiempo de campaña, es difícil sostener que todo esté perdido para el gobierno. Porque si siguen hablando, por ejemplo, Kast, si sigue, está hablando todos los días, Iván Moreira, habla a diario con esa voz autoritaria y ofensiva, todo puede pasar. Basta un error. La tontera de usar la imagen de Chayán o la decisión del comando con Vlado Mirosevic y Camila Vallejo de usar camisetas de la selección nacional con la leyenda apruebo son ejemplos de que el nerviosismo nubla a los más lúcidos, está por todos lados. ¿Servirá la exposición de los llamados derechos sociales que consagra la Constitución para combatir el rechazo? ¿Y eso logrará combatir lo de la plurinacionalidad, el doble sistema de justicia o las dudas que genera el derecho a la vivienda como elementos que emplea el rechazo para aumentar su votación? Hoy hay algún nivel de consenso que, salvo a niveles ilustrados, más antiguos, los amantes de la política y su historia, las declaraciones de Eduardo Frei, las de Ricardo Lagos, no están moviendo la aguja. Puede ser la reafirmación para los DC rebeldes y para los pertenecientes al socialismo democrático de votar rechazo. En el caso de Lagos puede aumentar las dudas en los militantes del Partido Socialista. Son varios los que se escuchan que un apruebo en público pero un rechazo en privado. Pero hay poca convicción ahí. Y ese es uno de los problemas del apruebo, la poca convicción del Partido Socialista. Michelle Bachelet también bajó la campaña. Reiteró que votará apruebo. Lo había dicho antes, cuando señaló que aunque no había leído el texto, aprobaría igual. Citó a Pablo Milanés. Dijo, no es perfecta, pero se acerca a lo que yo siempre soñé. Eso dijo Michelle Bachelet. No queda claro qué es lo que le gusta y qué es lo que estima no perfecto. Aunque es una canción romántica, hermosa, en su tiempo fue usada por la dictadura cubana para justificarse. O sea, para decir, sí, está bien, pero es lo mío. Una verdadera paradoja.
para recurrir a esa frase para apuntalar el apruebo, porque es una frase usada por una, insisto, dictadura. Aunque el coqueteo de Bachelet con dictaduras no es algo nuevo. Finalmente, ustedes recordarán que alguna vez dijo que sus mejores años fueron bajo la dictadura de la Alemania Oriental, o que se recuerda su carrera a pasos cortos cuando siendo presidenta de Chile se le avisó que la esperaba el comandante Fidel Castro, el dictador. Y su término ahora de gestión en la ONU ha estado repleta de críticas por su amabilidad con la dictadura china. Para los faltos de memoria, habrá que recordar que hace algún tiempo Bachelet sonaba como la posible primera mujer que podría ocupar la Secretaría General de la ONU. Esas voces de repente se silenciaron. En algún momento alguien relatará ese repentino silenciamiento. Dijimos que el presidente había cambiado de posición en eso de ganar el rechazo. Dijo que en ese caso sigue vigente la Constitución de Pinochet. Ustedes recuerdan lo que decía Gabriel Boric. O es la nueva Constitución o es la de Pinochet. Después dijo que sigue el proceso con una nueva convención, es lo que dice ahora. Y después que la opción del rechazo no tiene plan. Ha tenido 3 posiciones en pocos días. Lo que cree Gabriel Boric ahora es que de ganar el rechazo se debe nombrar una nueva convención constitucional. Esto le quitó fuelle al apruebo, porque finalmente dicen habrá otra oportunidad. Hay salvación in extremis. El columnista Carlos Peña ha expuesto una tesis jurídica funcional a lo expuesto por Boric. Dice que lo que se dijo es que habría una convención constitucional permanente, que esto se habría resuelto en la convención constitucional, una especie de convención constitucional ad aeternum, una tras otra, como el antiguo rotativo de un cine, hasta que finalmente la ciudadanía apruebe lo que se ha propuesto, para siempre. Peña, y en consecuencia el presidente Gabriel Boric, están errados. El texto constitucional es claro. Se lo leo textual. Si la cuestión planteada al electorado en el plebiscito ratificatorio fuera rechazada, continuará vigente la presente Constitución. Punto. Está claro, absolutamente claro. Y es tan evidente que la Constitución establece tiempos y plazos que se van cumpliendo, estableciendo la caducidad de cada etapa constitucional. Estos plazos se van venciendo hasta llegar a un acto terminal, que es el plebiscito. Y si hay apruebo, el acto terminal es la publicación en el diario oficial del nuevo texto constitucional para que entre en vigencia. Y si hay rechazo, es el resultado del plebiscito el acto terminal. Hay que recordar que es una imposición legal recurrir a la historia del establecimiento de una ley para poder interpretarla. Y ocurre que el procedimiento circular, o sea, de una convención tras otra, fue expresamente desechado por la Comisión Técnica establecida en el Acuerdo para la Paz Social y Nueva Constitución del 15 de noviembre de 2019. Es como, por ejemplo, el mismo Carlos Peña sostiene que en materia de pluralismo jurídico, el artículo 322 consagra señala que no hay pluralismo jurídico porque está la Corte Suprema, dice él. Pero ocurre que la última palabra estará siempre en la jurisdicción indígena. La Corte Suprema funciona en salas y para la Corte Suprema y materias indígenas se establece la creación de una sala especial para cuando ellos sean partes y no para el resto de los chilenos. Lo dice el artículo 114 del borrador constitucional que indica: la Corte Suprema conocerá y resolverá las impugnaciones decididas en contra de las decisiones de la jurisdicción indígena. Lo hará en sala especializada y asistida por una consejería técnica integrada por expertos en su cultura y derecho propio, o sea, en el indígena, en la forma que establezca la ley. Se da cuenta cómo hasta a los que se estiman como más eximios, el ambiente también logra nublar. Pero volvamos a lo que estábamos conversando. Es posible que la discusión constitucional, todo lo que hemos hablado, ni siquiera tenga algún sentido. Se lo explico. Los políticos casi siempre sienten una vocación por colonizar las instituciones. Las constituciones lo que intentan limitar es eso, justamente la colonización de las instituciones por un sector político. Y en eso, los jóvenes del Frente Amplio son iguales a cualquier político tradicional, esos están vilipendiados. Boric recientemente nombró a 2 ministras en el Tribunal Constitucional.
tuvo la oportunidad, yo diría, de mostrar altura, institucionalidad, donde estadistas, pero no. Nombró a 2 abogadas que, con una aproximación al derecho constitucional lejana a lo que requiere la justicia sobre la supremacía de la ley fundamental. No son expertas en derecho constitucional. Y no solo eso, porque contrario a toda tradición, una de ellas, Nancy Yáñez, que nunca había desempeñado una magistratura, se convirtió de inmediato en presidenta del tribunal. Hoy es un voto dirimente. En el día de hoy, Gabriel Boric tiene mayoría en el Tribunal Constitucional, por lo que su tesis de una convención constitucional, una tras otra, hasta que quizás cuando el pueblo chileno apoye un proyecto constitucional, puede ser que logre apoyo en el Tribunal Constitucional. Naturalmente que es un camino intrincado, pero viable. De esto se ha hablado muy poco, pero yo diría que a eso juega también el presidente de la República. Otra cosa es lo que resuelva también la política, porque ante una derrota del apruebo, el poder pasará al Congreso. Y ese parlamentarismo de facto que ocurrió con el entusiasmado apoyo de Gabriel Boric en tiempos de Piñera, vaya paradoja, podría afectarlo ahora a él como presidente. Alguien ha dicho que el tiempo corre más rápido y parece que tiene razón. Y se podría presentar un conflicto entre el gobierno y el Tribunal Constitucional por un lado y el Congreso por el otro. Para mirar bien el asunto, hay que detenerse en todo caso en el Partido Socialista. El PS perdió la elección presidencial, pero de perdedor pasó a ser ganador al integrarse al gobierno. Recordemos que el Partido Socialista tiene el Ministerio de Hacienda, tiene el Ministerio del Interior en la práctica o con Manuel Monsalve. Muchos de los socialistas no son fervorosos partidarios del nuevo texto constitucional. Si gana el rechazo con un gobierno debilitado, Gabriel Boric deberá recurrir al PS, el único partido estructurado, con tradición y con experiencia para gobernar, para apuntalar al gobierno. El PS está en estos instantes agazapado, porque está esperando su gran oportunidad. Lo raro es que una derrota del gobierno lo beneficia. Y el otro partido estructurado en el gobierno es el Partido Comunista. El Partido Comunista sería el gran derrotado. Y dependiendo de lo que ocurra, habrá que ver cómo sigue el PC en el gobierno. Pero es un dato de la causa que entre el Partido Socialista y el Partido Comunista hay muy poca tolerancia. La decisión del presidente Gabriel Boric de ser el jefe de campaña del apruebo puede convertir el plebiscito constitucional en un plebiscito sobre su gestión gubernamental. O sea, en vez de ser una decisión de un texto constitucional para los próximos 40 años, se convertiría en una evaluación sobre los 6 meses de gestión de gobierno. Las encuestas no son favorables en esto a Gabriel Boric. Su gestión es, a estas alturas del gobierno, en la peor evaluación desde el retorno a la democracia. O sea, puede ser Gabriel Boric también un salvavidas de plomo. ¿Están equivocados los encuestados que evalúan mal al gobierno? Hoy está entrando el doble de inmigrantes ilegales que en los tiempos de Piñera, el doble. No solo eso, el gobierno dictó normas y resolvió no devolver a las personas que estaban recién ingresadas al territorio nacional. No solo eso, si alguien entra, lo encuentran en el límite, reconoce que tiene antecedentes penales, incluso por homicidio, pero dice, quiero trabajar en Chile, lo aceptan en Chile. Lo malo es que las autoridades policiales sostienen que varios de los inmigrantes podrían pertenecer a organizaciones criminales como el Tren de Aragua. Hay una inconsciencia institucionalizada. Los cambios del presidente en materia de retiro desde las AFP, de bonos que primero no se darían y después sí se dan, de montos de esos bonos que antes habrían sido calificados como miserables y hoy son alabados, de un estado de emergencia que se prometió no aplicar y después sí, de una ley sobre resguardo de infraestructura crítica que se criticó y después se convirtió en proyecto estrella, de un escáner para personas que se decide levantar en las cárceles y después reponer, de la idea bien loca de querer nombrar a Elisa Loncón embajadora en México, indican que los encuestados no andan tan perdidos. Si el gobierno ha despertado alguna simpatía en el mundo, es entre, por ejemplo, los gobiernos europeos, los que se han encontrado con la sorpresa que no hay ningún interés en mejorar el tratado con la Unión Europea. En estos instantes hay una negociación y en el gobierno chileno hay una frialdad increíble. Algunos en Europa se han dado cuenta que cuando
los ponen como ejemplo. En Chile es un acto más bien retórico, porque el ideologismo en nuestro país debe ser algo así como de un país que no quiere tratados comerciales, algo así como un país que debiera ser autárquico en pleno siglo XXI. Esto es bien raro. Ante una inminente derrota, el presidente tiene, yo diría, una alternativa, eso sí, arriesgada. Como se lo pidió Christian Vanke, líder de Amarillos en Biobío, podría explicitar a qué se compromete de la Constitución que se plebiscitará en cuanto a sus modificaciones y que diga con qué fuerzas cuenta para ello. Si es capaz de alinear al Frente Amplio y al Partido Comunista en un programa de modificaciones. Esto naturalmente que tiene costos y costos altos, pero puede ser la llave para la victoria del gobierno. Es decir, esta es la Constitución, nosotros la aprobamos y la vamos a modificar en todo este tipo de cosas y en este sentido. Sería algo así como salvar los muebles en un incendio, pero algo es algo. Boric y Bachelet se reunieron en una tertulia larga. Fueron 3 horas de conversa bien relajada, escuchando a Pablo Milanés, apoyándose mutuamente ante las incomprensiones que sufren los que detentan el poder. Boric está en terreno. Boric está en campaña. Bajó a eso, a ensuciarse los zapatos. El peligro es que de tanto hablar, de tanto como él dice tener contacto con la gente, de tanto repetir una y otra vez lo mismo, el peligro, repito, es que de presidente vuelva a ser un simple líder estudiantil y se quede en ese nivel.